Tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Mucho gusto. Me presento antes que nada. Mi nombre es Francisco Daniel Ortiz Merino, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California en Campus Mexicali. Muchísimas gracias antes que nada a la Academia Journals de Chetumal 2023 por la oportunidad de presentar el tema de la indebida aplicación del principio por analogía de las autoridades fiscales en el cálculo de los recargos por mora al actualizar las contribuciones sometidas en el ejercicio fiscal 2022. El director de ese caso, del caso de estudio y codirector son la doctora Berenice Martínez Pérez, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de California, así como el doctor Antonio Rosalío Rodríguez Berreyesa, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Sin más preámbulo, vamos a iniciar el tema que nos aboca, precisamente que es la indebida aplicación del principio de analogía por las autoridades fiscales en el cálculo de recargos por mora, al actualizar las contribuciones omitidas en el ejercicio fiscal 2022. Como parte introductoria, tenemos que el artículo 21 y 66 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, pues bueno, ahí establece lo que es la tasa de recargos, ¿no? Y lo relacionan siempre en el tema de la determinación de créditos fiscales. ¿Sí? No sé si para establecer nada más como parte de antecedente, recordemos el tema de la actividad financiera del Estado, que es en esencia, o la actividad principal es el servicio público, y para abastecer el servicio público, las necesidades sociales, requiere de insumos y de recursos, ¿no? Y para eso necesitamos tener siempre como parte de la administración pública un plan y una determinación sobre qué contribuciones van a ser exigibles para el contribuyente, para el ciudadano, para el residente, ¿no? Y en este caso, iniciar la relación tributaria entre contribuyente y la administración pública. Y en ese supuesto, pues bueno, cuando el contribuyente incurre en algún tema de omisión, en algún incumplimiento de las obligaciones, es cuando de manera coactiva inicia el principio, ¿no? De hacerlo bajo la potestad tributaria que tiene el Estado, de hacer exigible ese cobro de la omisión incumplida. Va. Entonces, bajo ese contexto, entonces sí, cuando al final de un proceso de fiscalización la autoridad administrativa determina, ¿no?, que existe una omisión de pago y un incumplimiento de obligaciones, pues emite un acto administrativo, que es el crédito fiscal, la resolución determinante, y ahí viene, pues ustedes sabrán, ¿no?, que viene contemplado en el tema del crédito, pues 3 rubros específicos o 3 componentes, ¿no?, que integran ese crédito fiscal, que es la omisión omitida, los temas de los recargos y el tema de una sanción, que es la multa, ¿no? Y los recargos vistos como una indemnización que tiene al favor del Estado, pues para hacer como una actualización o para hacer, digamos, pues un beneficio a cargo del erario público por no haber recibido el pago en tiempo y forma por parte del contribuyente. En ese supuesto, entonces la autoridad parte del artículo 21 y 66 del Código Fiscal de la Federación para establecer que los tasas de recargos por mora señalados ahí va a ser aquellos que se incrementen 50%, donde el Congreso del Estado, el Congreso, perdón, de la Unión, anualmente va a autorizar mediante el instrumento respectivo, que es la ley federal, de la ley de ingresos de la Federación, perdón, en el artículo 8, fracción primera, ahí viene establecido la tasa de recargos, pero curiosamente en esa fundamentación se establece que es una tasa de recargos por prórroga. Ojo ahí con eso, no es equiparable, no es análoga a la tasa de recargos por mora, ¿no? Bien, en ese sentido, nada más hay que recordar que las contribuciones nacen desde un principio constitucional con una obligación para el ciudadano, y el artículo 5 nos establece que la interpretación de las normas en materia fiscal debe ser estricta a la letra cuando se trate de cargas y cuando se tratan los elementos del tributo. En este supuesto, entonces la determinación de un crédito fiscal se puede entender como una carga hacia el contribuyente, y entonces la autoridad no le está permitido la aplicación de forma análoga a entender que una tasa de recargos que se señala en un ordenamiento le puedo aplicar
de manera análoga a lo que yo señalo acá como un porcentaje adicional, lo cual sería incumplir con ese principio de la interpretación estricta de la letra, ¿no? Y en tema de las resoluciones misceláneas, aun cuando el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación le permite a las autoridades pues realizar o emitir reglas generales para subsanar o más bien para emitir formas de presentación o algún tema de procedimiento, etcétera, pues eso no hace que puedan subsanar vicios o ilegalidades más bien omisiones que realice el cuerpo legislativo para convalidar esas situaciones, ¿no? Entonces, eso no se encuentra permitido y aún así la autoridad lo realiza. Bajo este contexto, entonces el caso de estudio inicia con la pregunta si resulta perjudicial para los contribuyentes el cálculo entonces que realiza la autoridad fiscal en la tasa de los recargos por mora, en la determinación de las contribuciones omitidas, ¿no? Entonces, el objetivo general va a ser pues, examinar, analizar la fundamentación y motivación que tiene la autoridad para el cálculo de esos recargos por mora y revisar si las determinaciones por las autoridades administrativas se encuentran apegadas a derecho, bajo objetivos específicos. Vamos a analizar el procedimiento, diferenciar los elementos, analizar la indebida aplicación, así como analizar las normas vigentes al año 2022 respecto al artículo 21 y artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación. Bajo esa hipótesis, vamos a entender que el procedimiento se encuentra viciado porque están aplicando de manera indebida este principio de analogía para calcular los recargos por mora, toda vez que se homologa el contenido del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación con el artículo 8 de la Ley de Ingresos cuando estos son totalmente distintos. Bien, partiendo de números, nada más para analizarlos, en materia coordinada, recordemos, bajo el convenio de colaboración administrativa, las autoridades locales pueden llevar a cabo actos de fiscalización en tributos federales y en ese sentido el estado de Baja California tiene en los últimos 2 años más de 750 actos realizados y su gran mayoría de ellos han terminado precisamente en una determinación de crédito fiscal. Y esos indudablemente si llevan el mismo procedimiento porque no existe otro. Entonces aquí la cuestión es revisar si la práctica cotidiana o diaria de la autoridad se encuentra pegada a derecho. Como marco teórico, pues vamos a encontrar o hacemos un análisis desde la evolución histórica en México del pago de los tributos, el análisis a la actividad financiera, las obligaciones del pago de contribuciones, de los principios constitucionales, las definiciones por conceptos de recargos, de aprovechamiento, contribuciones, de cómo se determinan los créditos fiscales, las facultades de comprobación, las tasas de intereses y buscar el marco legal con lo cual se ha ido implementando, partiendo desde el Código Fiscal, de la Constitución, de la Ley de Ingresos, así como las reglas misceláneas, ¿no? Como referencias bibliográficas, pues partimos del autor Sergio Francisco de la Garza, Andrés Herrera Rojas, José Miranda, Hugo Carrasco Iriarte, entre otros, ¿no? Referencias normativas, las que ya les mencionaba, además de sentencias que se han pronunciado por el Tribunal Fiscal del Tribunal de Justicia Administrativa, perdón, en donde ya se ha abordado el tema de análisis en cuestión y es precisamente la aplicación indebida que están haciendo las autoridades. Por su atención, muchas gracias. Preguntas, correo, ortiz.francisco@abc.edu.mx y con gusto los atendemos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.